Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en la carta de Tito, capítulo número 2, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 15. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: una vida ejemplar, una vida ejemplar. Y es que Pablo le está escribiendo a Tito esta carta para animarlo a vivir una vida ejemplar. Cuando leemos el versículo número 7 de esta escritura en la versión Dios habla hoy, dice: y dales tú mismo ejemplo de cómo hacer el bien. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y dignidad. Y es que Tito estaba enfrentando una gran dificultad cuando estaba llevando el evangelio precisamente entre los cretenses, una comunidad de personas que tenían cierto carácter, que tenían ciertas actitudes, que llevaban una vida cristiana muchas veces un poquito con ciertas dificultades. Entonces Tito, el joven Tito, está al frente de esta situación y de alguna manera quizás se estaba sintiendo un poco desanimado. Sabes, Pablo se detiene, le escribe esta carta, lo anima y le muestra algunas cosas importantes para que él pueda de alguna manera salir adelante en medio de este ministerio. Y creo que de alguna manera práctica nosotros podemos aprender por lo menos 3 cosas que yo logro descubrir de este precioso pasaje de la Escritura. La primera enseñanza la encuentro a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 6 y le he puesto de la siguiente manera: para vivir una vida ejemplar, número 1, comparte la fe con otras personas, sobre todo con los jóvenes. Fíjate lo que dice el versículo número 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y aquí hay unas recomendaciones espectaculares. Pablo le está tratando de transmitir a Tito que él logre de alguna manera conectar con la comunidad que está ministrando, y le da algunas recomendaciones. Le dice que los ancianos de alguna manera sean sobrios, pero me llama la atención una expresión que dice aquí, que dice que sean sanos en la fe. Pero no tan solo en la fe, sino también en el amor y en la paciencia. Muchas veces nosotros nada más decimos y tratamos de procurar de que busquemos siempre la sana doctrina y que nuestra fe sea una fe sana, pero muchas veces nosotros no amamos de una manera sana, ni tampoco llevamos una paciencia conforme a la palabra de nuestro Dios en una sanidad completa. Sabes, necesitamos nosotros de alguna manera tratar de compartir nuestra fe con otras personas y hacerlo de la manera correcta, cuidando la sanidad de la fe, pero también cuidando la sanidad de nuestro amor hacia ellos, también la paciencia que nosotros vamos a entregarles. Me llama la atención que también hace un señalamiento para las mujeres, que de alguna manera las más grandes puedan enseñar a las más jóvenes a que sean buenas esposas, a que sean buenas madres, a que también sean unas excepcionales amas de casa. De esta manera, para que entonces el evangelio pueda permearse, pueda avanzar, y como dice la escritura aquí, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Cuán importante es que nosotros demos testimonio, demos un buen testimonio a las personas, para evitar que las demás personas que no conocen al Señor, pues de alguna manera tengan esos recursos para hablar mal del evangelio, de la palabra del Señor y de la iglesia cristiana. Vamos entonces a compartir la palabra de una manera correcta. Hay una segunda enseñanza: vive siendo ejemplo de fe. Me encanta el versículo número 7 y ahora te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: preséntate
Tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser ejemplos en la fe? Bueno, número 1, vamos a presentar nuestra vida de una manera correcta. Número 2, vamos a tratar de enseñar y vamos a tratar de vivir una vida de integridad para que entonces nuestro ejemplo de fe sea un ejemplo congruente, que de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo realmente vaya de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, que nuestras palabras realmente vayan bien congruentes con nuestras actitudes y con nuestras acciones. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en nuestra fe cristiana. Dice la palabra del Señor entonces que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para ir hacia adelante. Y la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón es la siguiente. Para poder vivir una vida ejemplar, número 3, valora la gracia de Dios. Vamos a darle el valor correcto a la gracia del Señor. Dice el versículo número 11, la gracia de Dios sea manifestada para salvación a toda la humanidad. Me encanta porque esta expresión nos está hablando de que el Señor está tratando de que la gracia del Señor alcance a todas las personas, no tan solo a unos cuantos. Y sabes, cuando nosotros aprendemos a valorar la gracia del Señor, realmente cambiamos nuestra manera de vivir. No permitimos que la gracia se nos convierta en libertinaje, sino más bien entendemos que debido a la gracia del Señor, nosotros tenemos que hacer ajustes, cambiar nuestra conducta, hacer entonces un cambio en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos para hacer una enorme bendición a otras personas. Me gusta el versículo número 12 porque me habla de una característica precisamente de valorar la gracia. Dice, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tenemos que hacer para valorar la gracia? Bueno, vamos a renunciar a la maldad. Vamos a hacer a un lado ese tipo de situaciones que en algún momento antes nos atraían para hacer las cosas que no le agradaban al Señor. Vamos a renunciar, pero también vamos a vivir conforme a lo que Dios espera que nosotros vivamos. Te voy a leer ahora el versículo número 12, pero te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y de piedad. No es tan solo renunciar a lo malo, sino también nosotros vivir una vida conforme a lo que Dios espera que nosotros vivamos. Y sabes, y el tercer ingrediente fundamental para poder de alguna manera valorar la gracia del Señor es recordar que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Recordar que tenemos la esperanza gloriosa de que nuestro Señor viene otra vez por su pueblo. Dice el versículo número 13, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabes cómo podemos valorar la gracia? Bueno, renunciando a la maldad. Número 2, viviendo conforme a lo que Dios espera que nosotros vivamos. Y número 3, recordando que esta vida es terrenal y que en algún momento determinado tenemos a un Dios todopoderoso que va a regresar, que nuestro Señor Jesucristo va a regresar nuevamente, así como se fue en esa primera oportunidad al cielo, Él regresará por su pueblo y por su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a comprometernos a vivir una vida ejemplar para que Dios sea glorificado y para que nosotros de alguna manera podamos realmente ejemplificar una vida conforme a lo que Dios espera que nosotros vivamos. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.